Bienvenidos, yo soy Jorge López. Esto es Abordado. Hoy vamos a hablar de algo que actualmente está dando muchísimo de qué hablar. Aparte de todo, que también actualmente es algo que está muy en tendencia. Hemos escuchado muchísimo de esto y es la inteligencia artificial. Pero hoy vamos a hablar de la inteligencia humana versus la inteligencia artificial. Y vamos a tratar de explorar en estos dos conceptos y ver qué podemos entender, qué podemos aprender y qué nuevas cosas podemos tomar o tener en cuenta para un futuro. Actualmente hay que aceptar que la inteligencia artificial se volvió muy popular, sobre todo porque de alguna manera facilita la vida, te permite explorar muchísimas posibilidades o te permite desarrollar muchas más cosas en muchísimo menos tiempo. Entonces eso pues de alguna manera sí es una gran ventaja. Pero la inteligencia artificial pues tenemos que tener por cierto que no es algo que lleva poco tiempo desarrollándose, es algo que lleva tiempo, que viene de años pues desarrollándose. Hoy vamos a tratar de hablar de quizás las conexiones que podría tener la inteligencia humana con la inteligencia artificial y vamos a tratar de explorar en profundidad todo este creciente conocimiento tecnológico. Ahora, primero vamos a desglosar como tal el significado de inteligencia. O sea, necesitamos saber qué es inteligencia. Y hay un texto que dice lo siguiente. La inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. En términos más generales, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. La inteligencia es lo que nos permite poder capacitarnos, poder comprender y, bueno, adaptarnos a muchísimas cosas razonables. Eso es quizás el contexto, el resumen de lo que estamos leyendo en este momento, ¿vale? Ahora, ¿qué es la inteligencia humana? Y dice lo siguiente. La inteligencia humana es la capacidad intelectual de los seres humanos que está marcada por hazañas cognitivas complejas y altos niveles de motivación y autoconciencia. La alta inteligencia se asocia con mejores resultados de la vida. Básicamente, la inteligencia es algo que a nosotros se nos otorga, nos permite poder adquirir habilidades y capacidades. Y esto está bien, pero bien interesante. Porque básicamente, sin inteligencia, pues no somos nada. Es decir, la inteligencia, que es una capacidad y una habilidad humana que nosotros poseemos, pues creo que nos ha permitido poder llevar siempre nuestra raza a otro nivel. O nos ha permitido que nuestra raza realmente sea superior en ese sentido, debido a que poseemos inteligencia y un nivel de comprensión muy diferente al resto de las razas que existen en el reino animal también. En cuanto a cómo se mide la inteligencia, hay muchísimas ideas contradictorias. Hay ideas contrarias en cuanto a cómo se mide la inteligencia, porque algunos destacan que podría fijarse al nacer y otros dicen que puede ser maleable en cuanto al tiempo y al estudio y a los esfuerzos para poder desarrollarla. Así que son categorías divididas. Es un debate bastante interesante y probablemente nos va a dejar muchísimas dudas. Ahora, siempre en temas con muchísima extensión, siempre pues, existirán opiniones divididas. Pero yo personalmente creo que, aunque posiblemente hayan personas que al nacer se destacan muchísimo porque uno dice, wow, es que son excesivamente inteligentes, no quiere decir que alguien que aparentemente no va a ser inteligente no lo puede hacer. Yo pienso que la inteligencia, tal como mencionábamos anteriormente, es maleable o posiblemente se puede forjar con muchísima educación, con muchísimas herramientas, con muchísima lectura. Posible entrenarla como cualquier músculo. A ver, cuando vas al gimnasio, pues también entrenan los músculos y si el cerebro, pues es un músculo que se puede ejercitar, se puede estimular, pues entonces quiere decir que probablemente sí nos podemos volver más inteligentes.
es mi punto de vista. Posiblemente no es algo con lo que simplemente se nace, es algo que simplemente sí se puede forjar. Hay un estudio que fue publicado por Meta Studio en 2018 que dice que la inteligencia a través de la educación parece ser el método más consistente, sólido y duradero conocido para aumentar. También está este otro concepto que dice que varios estudios han demostrado una relación entre el coeficiente intelectual y la miopía. Es decir, algunos sugieren que la razón de la correlación es ambiental, por lo que las personas con coeficiente intelectual más alto tienen más probabilidades de dañar su vista con la lectura prolongada. ¿Por qué leo este artículo? ¿O por qué leo estos dos ejemplos básicamente? Porque tanto la educación es una herramienta muy importante para la inteligencia, es decir, te educas y adquieres inteligencia, como la lectura es una gran herramienta para pues, poder adquirir inteligencia. Entonces, básicamente lo que dice esto es que posiblemente las personas que leen mucho pues siempre van a sufrir de la vista, pero al parecer generalmente son las personas más inteligentes. Entre todas estas dudas locas nos entra la pregunta de la capacidad que posiblemente se conoce acerca de la memoria. Y este dato está súper, pero súper interesante. Y les voy a ir leyendo este párrafo por partes porque la verdad está bastante largo. Pero fíjense en esta primera parte que dice: el cerebro humano está formado por unas 1.000 millones de neuronas. Cada neurona crea unas 1.000 conexiones con otras neuronas, lo que asciende a más de 1 billón de conexiones. Si cada neurona solo puede almacenar un solo recuerdo, la falta de espacio sería un problema. Andaríamos solo con unos cuantos gigabytes de espacio de almacenamiento, similar al espacio de un iPhone o una unidad flash USB. Sin embargo, las neuronas se combinan de modo que cada una contribuye con muchos recuerdos a la vez, aumentando de manera exponencial la capacidad de almacenamiento del cerebro a algo más cercano a 2.5 petabytes. Es decir, cada petabyte es 1 millón de gigabytes, así que serían 2.5 millones de gigabytes. Eso es más o menos lo que puede absorber el cerebro humano. Y créanme que es una gran, pero gran capacidad. Es decir, las neuronas que posee nuestro cerebro nos permiten poder almacenar una cantidad de información literalmente increíble. Cuando hablamos de 2.5 petabytes, en serio, esto me sorprende. Yo cuando estoy investigando esto, yo decía, wow, o sea, qué loco literalmente la cantidad de espacio que posee nuestra mente. O sea, nosotros tenemos un privilegio de inteligencia y una capacidad de inteligencia muy, pero muy increíble. Imagínense, para colocarles un ejemplo, comentan acá que esos 2.5 petabytes serían suficientes para almacenar 3 millones de horas de programas de televisión. Imagínense que esto serían unos 300 años continuos de televisión para poder almacenar esa cantidad de memoria. Poseemos un amplio conocimiento y tenemos que aprovechar ese conocimiento para poder adquirir mucha más inteligencia, muchísima más sabiduría, poder siempre explorar en nuevos ámbitos. Así que no dudemos de nuestras capacidades humanas, no dudemos de lo que poseemos y usemos esta herramienta que se nos ha dado como el cerebro para poder enriquecernos con muchísima más información. Con esto en mente y espero que podamos retener esta información, por favor, retengamos lo importante que es nuestro cerebro y con lo que contamos, que es la inteligencia, ¿vale? Una virtud que son capacidades y habilidades que poseemos. Y ahora vamos a trasladarnos a la inteligencia artificial. ¿Qué significa la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el contexto de las ciencias de la computación. Es el conjunto de sistemas o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es crear máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar conforme la información se recopila. La inteligencia artificial no tiene como finalidad reemplazar a los humanos, sino mejorar significativamente las capacidades y contribuciones humanas. Ahí está la definición. Entonces, tenemos una inteligencia artificial que la idea es imitar la inteligencia humana, pero también conforme recopila información,
pues lógicamente va mejorando. Ya en esa parte, pues sí tenemos un punto grande de diferencia. Ya esto es otro nivel, ¿vale? Dice que en la actualidad la inteligencia artificial abarca una gran variedad de subcampos. Estos van desde áreas de propósito general, aprendizaje y percepción, a otras más específicas como el juego de ajedrez, la demostración de teoremas matemáticos, la escritura de poesía y el diagnóstico de enfermedades. Bueno, esto es parte de lo que se está abarcando o de lo que se está ampliando la inteligencia artificial. Hay una definición también muy interesante en cuanto al término como tal de inteligencia artificial que se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los seres humanos asocian como competencias humanas. Por ejemplo, percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Eso es lo básico de esta definición como tal de la inteligencia artificial. Hay una frase que me gustó muchísimo del doctor Kai-Fu Lee en 2018 que dice: la inteligencia artificial va a cambiar el mundo más que nada en la historia de la humanidad, más que la electricidad. Estamos enfrente de una gran, pero gran revolución. O sea, nosotros hemos atravesado varias eras en la historia, pero ahora mismo, y como muchos documentos dicen, estamos hablando de algo que literalmente está en pañales. O sea, esto apenas está comenzando. Lleva años desarrollándose, pero ahora mismo apenas está en pañales. Está empezando a desarrollarse. Con el tiempo, esto literalmente va a ser una locura. O sea, ahorita mismo mi mente no alcanza a percibir el futuro de esta inteligencia artificial y a dónde nos puede llevar, porque estamos hablando de grandes superpotencias, de inteligencias muy efectivas, de inteligencias que reducen el tiempo de muchísimas cosas a simples segundos, no sé. Pero ahora mismo no podemos percibirlo por completo. Quizás podemos imaginar algo que posiblemente se parezca en un futuro, pero ser exactos con esta inteligencia es muy complicado, ¿vale? Porque esto es una obra magnífica. O sea, inteligencia artificial básicamente ya está por encima de nosotros. Y ahora mismo se van a dar cuenta de esto. Hay tres inteligencias. Está la inteligencia artificial estrecha, es a la que comúnmente nosotros podemos acceder, pero no es una superinteligencia. Está la inteligencia artificial general. Ha avanzado en los últimos 50 años. Resulta muy complicado anticipar cuál será el futuro de la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial general debería tener la capacidad de llevar a cabo con eficiencia cualquier tarea intelectual, al igual que un ser humano. Entonces, esta inteligencia artificial ya es un poco más efectiva y posiblemente reduce muchísimo los errores. Y hablamos también de una tercera inteligencia, que es la superinteligencia artificial, que cuenta con sistemas completamente autoconscientes y tiene la capacidad de entender a la perfección los comportamientos humanos, mucho más allá de simplemente imitarlos o entenderlos. Ya literalmente se amplía esto muchísimo, porque, a ver, estamos frente a una competencia entre la capacidad y la inteligencia humana y la capacidad y la inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a esto, pues ya se está empezando, y por eso es que les digo que no podemos imaginar un futuro cercano con esto, porque la verdad es algo que va a crecer muchísimo. Apenas está en pañales y ya vemos la gran capacidad que posee esta inteligencia ahora en un futuro mucho más perfeccionada. Será muy increíble. Preguntémonos, ¿cuál es la capacidad de la inteligencia artificial? Y aquí debemos resaltar, y es que la inteligencia se mide también por la información a la que se puede acceder. Y ahí es donde está la diferencia. Acceden a mucha información. Les voy a colocar un ejemplo. En 2014, la información mundial almacenada era de 5 zettabytes. Y ya por ahí eso supera por excesivamente mucho nuestro cerebro. Y esto es un dato de hace unos cuantos años. Ahora imagínense la información que solamente posee hoy en día el Internet. Ya es mucha información. Y si hay una inteligencia que puede acceder a toda esa información, literalmente ya nos está superando en cuanto a capacidad, ya nos está superando en cuanto a información y ya nos está superando en cuanto a resolución. Entonces, literalmente estamos por debajo de esta inteligencia.
hay que aceptar. ¿Cómo se desarrolló esta inteligencia? Esta inteligencia tiene muchísimos años desarrollándose, pero hay algo en particular que quiero resaltar aquí brevemente, y es que en 1315 Ramón Llull, en su libro Ars Manga, tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. Entonces allí ya apareció un concepto, y fíjense ustedes que estamos hablando de siglos atrás, pero ya surgió un concepto donde era posible que algo artificial pudiera tener razonamiento. En 1943 también Warren McCullum y Walter Pines presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo, aun cuando todavía no existía el término. ¿Por qué? Porque ese término apareció en 1956 por John McCarthy en la conferencia Dartmouth, un congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron. Ya luego se empezaron a desarrollar nuevas inteligencias con nuevas capacidades. Incluso allí también se menciona una inteligencia que fue desarrollada y logró empezar a jugar ajedrez de una manera muy desarrollada, y pues de esa manera también jugar a la perfección. Así que ya en ajedrez también nos superan hasta el más bueno. No sé cómo esté hoy en día esa competencia entre una inteligencia artificial jugando ajedrez y una persona que sea muy pro, pero sería un juego muy duro, porque estas inteligencias acceden a muchísima información y tienen una cantidad de algoritmos que les permite romper cualquier barrera lógica que a nosotros simplemente se nos haría un poco más complicado. No digo que imposible, porque también tenemos buena capacidad. ¿Dónde radica la inteligencia? La inteligencia radica en la capacidad de almacenamiento que podemos poseer y cómo podemos trabajar con esa información y ya luego sacar nuestras propias teorías. Eso básicamente es lo que podemos entender ahora mismo de la inteligencia. Como les digo, aún queda mucha información. Es decir, ahorita, estamos explorando algo muy simple. Están apareciendo muchas inteligencias artificiales que nos están ahorrando mucho trabajo, quizás porque ya nos ayudan a escribir guiones, nos permiten desarrollar ideas de películas, nos permiten desarrollar imágenes para tú poder exponer algo, pero nosotros también tenemos capacidades. No podemos abandonar tampoco esas capacidades, porque ya nos pasó hace tiempo con el teléfono, cuando anteriormente podíamos tener esa capacidad de aprendernos muchos números de teléfono. Ahora mismo simplemente no nos los aprendemos porque toda la información la guarda el teléfono. Entonces hemos dejado a un lado también el ejercitar nuestra memoria, cosa que es muy importante. Entonces espero que esto literalmente pueda ser algo que no olvidemos y que entendamos que nosotros sí poseemos grandes capacidades, y que aun cuando la inteligencia artificial seguirá avanzando, pues nosotros simplemente con lo que tenemos, pues también podemos avanzar.